Hola, hola, bienvenidos a todos. Muy buenos días. Gracias por hoy estar aquí acompañándonos una vez más en nuestra transmisión de la Iglesia de Cristo en Tampico. Yo soy Francisco Torres y estoy muy animado por hoy poder estar conectados. Gracias a cada uno de mis hermanos, gracias a cada uno de los que hoy nos acompañan, a nuestra familia, a nuestros amigos. Es una dicha de poder compartir con ustedes el mensaje de Dios para nuestras vidas esta mañana. No sin antes felicitar a todas las mamás en su día, muchísimas felicidades, de verdad. Deseo que en este tiempo se la pasen súper bien, que Dios les bendiga muchísimo a sus vidas. Vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para poner en manos de Dios este tiempo. Gracias, Señor Todopoderoso, por darnos la dicha de poder estar reunidos. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy estamos aquí, Señor, en esta transmisión, que podemos estar unidos, podemos seguir creciendo a tu lado, a pesar de que estamos distantes. Hoy tú nos das la oportunidad de poder conectarnos a través de este medio y poder, Señor, llenarnos de tu Espíritu Santo, seguir animándonos en estos momentos tan difíciles. Oramos, Señor, para que tú te quedes en medio de nosotros, nos sigas instruyendo, Señor. Te pido que me utilices de manera poderosa. En Jesús te oro y te agradezco todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos nuevamente a nuestro capítulo 6 de esta serie de predicación titulada Sobre la Roca. Hoy hablaremos sobre la iglesia, hablaremos sobre cuánto Dios espera que la iglesia sea distinta. Y es precisamente como se titula nuestro capítulo 6, una iglesia distinta. Quiero en este tiempo agradecerte por hoy poder estar reunidos, pero sobre todo que Dios nos da la oportunidad de hablar del gran propósito que Dios nos da a cada uno de nosotros como sus hijos, como sus discípulos. La iglesia realmente cumple con un propósito muy importante aquí sobre la tierra. Cada uno de nosotros estamos llamados a reflejar a Dios en este mundo. Este mundo, sin duda, hoy más que nunca necesita un cambio verdadero. Necesitamos hoy empezar a poner nuestras vidas sobre la roca que es Jesús. Y es precisamente el propósito de este taller, que hoy veamos la gran necesidad por la cual hoy estamos enfrentando, pero que hay una esperanza muy grande, esa esperanza a la cual tú y yo estamos llamados a seguir, poner nuestras vidas sobre Jesús, sobre esa roca sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Y a pesar de las cosas que pudiéramos enfrentar en la vida, Dios está al tanto de nuestras necesidades. El capítulo 6, una iglesia distinta, dice Mateo 5, versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Sin duda es una escritura que muchísimas veces tal vez hemos escuchado. Tal vez para ti sea la primera vez que la escuchas. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Dios está llamando a la iglesia a ser distinta al mundo a través de nuestra fe en el Evangelio. Y cuando nuestras vidas comienzan a ser construidas sobre la roca, que es Cristo, comenzamos a obedecer su palabra, naturalmente sucede un cambio, una transformación en nuestras vidas. Comenzamos a brillar delante de los demás. Y no me refiero a un brillo egocentrista o a un brillo vanagloriado, me refiero a un brillo espiritual. Un brillo que hace evidente que nuestro estilo de vida es diferente y otros pueden notarlo fácilmente. Y sí, es a través de nuestras vidas, dice la Escritura, que otros van a conocer a Dios y van a comenzar a vivir para Él. Así que Dios nos está hablando de la gran responsabilidad que tú y yo tenemos como iglesia. Vamos a ver toda esta escritura, todo el contexto, para entender un poco más qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón.
Por el contrario, se ponen la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Jesús usa interesantemente la imagen de la luz y de la sal, y la utiliza de una forma espléndida para enseñar a sus discípulos que ellos deben ser diferentes al mundo, que ellos deben ser diferentes para poder ser una bendición para el mundo. La sal y la luz operan en virtud de lo que son, no tanto de lo que hacen. Jesús quiere resaltar el carácter que un discípulo debe de tener más que sus obras. Jesús quiere resaltar la identidad de un cristiano más que sus actividades. Veamos primero lo que dice Jesús. Ustedes son sal de la tierra. Ustedes son sal de la tierra. Los profetas en el Antiguo Testamento habían sido sal para el pueblo de Israel, pero los apóstoles ahora eran sal de toda la tierra, porque habían de ir a todo el mundo predicando el Evangelio. La sal buena es aquella que es blanca, que es pequeña, que está desmenuzada en muchos granos, pero que a la vez es muy útil y provechosa. Es increíble ver cómo un pequeño grupo de discípulos extendieron su sabor de una manera tan increíble. El Evangelio es como la sal. El Evangelio purifica, el Evangelio sazona, le da un sentido a nuestra vida, nos protege de la corrupción, de echarnos a perder, nos protege de la ignorancia. El Evangelio viene a transformar nuestras vidas, viene a purificarnos, viene a darle sentido y sabor a nuestra vida. Marcos 9:50 y Colosenses 4:6, veamos lo que dice la Escritura. Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Colosenses dice, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Estas escrituras nos ayudan a comprender cómo el Evangelio es sal. Qué bendición es tan grande es la sal para todo el mundo. Obviamente, vemos a través de estas escrituras que cuando nosotros estamos llenos de sal en nuestros corazones, en nuestras vidas, eso nos lleva a tener paz unos con otros, a poder tener armonía, a poder vivir en amor, ese amor que Dios espera de ti y de mí. Pero también dice que nuestras palabras estén llenas de sal, que hablemos el Evangelio de Cristo, que nosotros podamos responder a cada persona, pero con sabiduría, esa sabiduría que proviene de parte de Dios. Qué bendición tan grande es la sal para todo el mundo, qué bendición tan grande es el Evangelio para nuestras vidas hoy en día. ¿Por qué? La humanidad hoy yace en la ignorancia de la palabra de Dios. La humanidad hoy está llena de tanta maldad, de corrupción, y se convierte a la luz de esta imagen en un montón de materia insípida que va en un proceso directo a la putrefacción. Entonces, Cristo envía a sus discípulos para poder sazonar al mundo, para poder llenarla del conocimiento del Evangelio y así protegerlo de la corrupción y de la ignorancia. Y esto viene a ser una transformación en sus vidas, de modo que el mundo llegue a ser aceptable ante Dios. Número 2, dice la Escritura, ustedes son la luz del mundo. En 2 Corintios 4, versículo 6, dice la Escritura, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. La luz de Dios
fue hecha el primer día de la creación. Esa luz que ilumina el mundo entero cada mañana ha sido creada por Dios. Y lo mismo pasa con el Evangelio. Lo mismo pasa con aquellos que proclaman el Evangelio de Jesucristo. Somos como luces del mundo. Estamos puestos para poder iluminar y darle luz a todas las personas. El Evangelio es una luz tan fuerte como una ciudad que se encuentra sobre una montaña, dice Mateo. No se puede esconder. Sirve para dar luz a todos los que están tanto en la casa como aquellos que están cerca del lugar donde ella alumbra. Hoy nosotros debemos brillar como luces. ¿Cómo podemos brillar como luces? Por medio de nuestro hablar. Hemos de comunicar el conocimiento que tenemos para el bien de los demás. No podemos esconderlo, sino necesitamos esparcirlo. Los discípulos de Cristo no podemos ocultarnos en la oscuridad de un cajón. Por medio de nuestro buen vivir es que nosotros podemos brillar como luces en el mundo. Juan 5:35 dice: Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante mucho tiempo. A través de nuestras vidas, como Juan el Bautista, debemos ser luces que arden y que alumbran. Y quiero que veamos aquí estos dos verbos. Primero, arde y luego brilla. No podemos alumbrar si no ardemos. Si no ardemos de pasión, si no ardemos de ese deseo de llevar el Evangelio a otras personas, no podemos brillar. Es necesario que hoy nosotros estemos entusiasmados y que tomemos en nuestras manos esa gran responsabilidad que Dios nos ha dejado a ti y a mí para hacer luz para las naciones. No es suficiente que los demás oigan nuestras buenas palabras, sino que es necesario que también vean las buenas obras en nosotros. No es suficiente que prediquemos el Evangelio, es necesario que nuestras vidas lleven a cabo el Evangelio. Son dos cosas que van tomadas de la mano. Eso es lo que hace a una iglesia distinta. Esa es la luz que Dios quiere que brille. Dios quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, pero que lo prediquemos a través de nuestras vidas. En otras palabras, Dios quiere que nosotros seamos el Evangelio caminando. Este es un gran llamado para nosotros de hacer brillar nuestra luz. ¿Para qué hacer brillar nuestra luz? La Biblia dice al final, para que todos alaben al Padre que está en el cielo. Nuestro objetivo como iglesia es que la gloria principal sea para Dios. Nuestro objetivo principal que debemos de tener siempre presente en todo lo que hacemos es darle la gloria a Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos debe glorificar a Dios. Piensa por un momento y reflexiona. ¿En verdad mi vida está siendo para gloria y alabanza para Dios? ¿Estoy reflejando al mundo mi deseo ardiente de compartir el mensaje? ¿Estoy siendo un ejemplo de obediencia a la palabra de Dios? Amigo que hoy nos acompañas, tal vez lo que escuches te suena algo raro o curioso, pero este es el gran llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas, de poder escuchar su mensaje, sí, pero sobre todo que nosotros podamos ser transformados a través de ese mensaje, llevándolo en nuestro corazón, llevándolo en nuestras vidas. Esa es la gran expectativa que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hoy, a través de la iglesia, tenemos nosotros la oportunidad de ser impactados a través del Evangelio, no solamente a través de su palabra, sino a través de la vida de los seguidores de Jesús. ¿Cómo debemos ser distintos? Consideremos lo que Jesús dice antes, unos momentos antes, justo antes de referirse a la luz y a la sal. Mateo 5, versículo 3 al 12.
Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Veamos en primer lugar los versículos del 3 al 6. Dios nos habla de dicha, nos habla de contentamiento, nos habla de satisfacción, nos habla de plenitud. La dicha nos habla acerca de la felicidad. Pero los versículos del 3 al 6 tienen algo en común. ¿Qué tienen en común el hecho de ser pobres en espíritu, de llorar, de ser humildes y de tener hambre y sed de justicia? Todas estas cosas reflejan de alguna manera nuestra naturaleza pecaminosa. Somos pecadores y reflejan nuestra pobreza espiritual, reflejan nuestra necesidad de un Salvador. A diferencia del mundo, que se gloría en el orgullo y en la autosuficiencia y decir, yo solo puedo, yo no necesito un Salvador. ¿Yo para qué necesito de ese Jesús? Los seguidores de Jesús son aquellos que reconocen que son totalmente dependientes de Él para poder ser salvos. Hoy nosotros necesitamos darnos cuenta de nuestra necesidad y de nuestra naturaleza pecaminosa. Somos pecadores, necesitamos reconocer que hay pecado en nuestras vidas y que necesitamos ser limpiados, que necesitamos ser cambiados, que no podemos seguir de la misma manera, que necesitamos ser humildes y reconocer, decir, yo necesito un Salvador, yo necesito de Jesús, necesito de Dios. Es por eso que deberíamos ser pobres en espíritu, reconociendo en primer lugar nuestras vidas pecaminosas, darnos cuenta de nuestra condición espiritual. En segundo, deberíamos llorar por nuestros pecados, de todo el daño que estos provocan, sí, a nosotros mismos, pero también a las personas que hay a nuestro alrededor. Nuestro enojo provoca disturbios en nuestro matrimonio. Cuando somos impacientes, llegamos hasta maltratar a nuestros hijos. Hay tanto pecado en nuestras vidas, hay egoísmo y orgullo, que necesitamos llorar y reconocer en primer lugar, pero después ese llanto refleja un arrepentimiento de poder ser cambiados. Deberíamos ser mansos y humildes, reconociendo que estamos lejos de la gloria de Dios en nuestra condición pecaminosa. Reconocer y decir, Dios, yo te necesito. Estoy tan lejos de ti, me haces falta y quiero estar en tu presencia. Hoy tú y yo deberíamos tener esa hambre y esa sed de justicia, reconociendo que no la tenemos en nosotros mismos, que nos hace falta ser hombres justos delante de Dios, pero que Cristo es capaz de suplir todo aquello que nos hace falta. A continuación sigue la escritura y encontramos también en los versículos del 7 al 9 algo en común. ¿Qué tienen en común aquellos que son compasivos, aquellos que tienen un corazón limpio, aquellos que trabajan por la paz, aquellos que son pacificadores? Todas estas virtudes y acciones reflejan el carácter de Dios. Dios es misericordioso con nosotros. Dios es compasivo y amoroso hacia nuestras vidas. Dios es un Dios santo, es un Dios puro. Dios es el Dios de paz. Dios es el Dios pacificador que incluso ha dado a su propio Hijo para así poder reconciliarnos con Él.
Estas son maneras en que los discípulos de Cristo debemos reflejar positivamente el carácter de Dios, siendo compasivos, teniendo y trabajando por nuestra santidad, por tener corazones puros delante de Él, pero también de llevar paz al mundo, de poder estar en paz primero en nuestro interior, esa paz interior que todos estamos buscando, pero también poder transmitir esa paz a los demás y poder vivir en armonía y en amor. Después, versículos 10 y 11, habla de que a causa de la justicia seremos perseguidos, de que a causa del nombre de Jesús seremos insultados. Una razón por la que los discípulos de Jesús serán perseguidos es que el pecado es algo que se oculta en la oscuridad. Al pecado le encanta la oscuridad y odia ser expuesto. En Juan 3:20 dice la Escritura, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. El pecado aborrece la luz. Dice, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Cuando las personas se arrepienten de sus pecados, lloran por sus pecados, son pobres en espíritu y viven de tal manera que reflejan el carácter de Dios, el pecado de otros es expuesto. Hay una gran diferencia. Hay una gran distinción. Es notable una persona que está o que va de acuerdo al carácter de Dios, que se esfuerza, que trabaja en su santidad, a una que no. Entonces, de ese modo es como se expone el pecado o la vida de otra persona que no está cerca a Dios, lo cual a su vez provoca una hostilidad defensiva. Estar de alguna manera persiguiendo al Hijo de Dios. Jesús quiere que seamos mansos, Jesús quiere que seamos misericordiosos, pobres de espíritu y pacificadores. Nuestra diferencia del mundo comienza cuando nosotros reconocemos que aparte de Cristo estamos absolutamente perdidos y rotos en nuestro corazón. Cuando reconocemos completamente que somos pecadores, hay una gran diferencia. Nuestra diferencia del mundo comienza con el arrepentimiento de nuestros pecados y la confianza en que solo Cristo puede salvarnos. Y aun cuando Jesús nos llama a sus discípulos a ser sal y luz en el mundo, no siempre vivimos de esa manera. Seguimos cometiendo muchos errores. Somos humanos tan imperfectos, con tantas necesidades y con tantos errores y pecados. Pero algo interesante es que Dios, a través de su palabra, nos muestra cuál es el propósito para su iglesia. ¿Hemos de seguir viviendo en nuestros pecados? Dios espera que cada uno de nosotros nos arrepintamos y hagamos un cambio en nuestra vida. Tal sucedió con el apóstol Pablo, que a lo largo de la primera carta de los Corintios comienza a aplicar el evangelio cuando los corintios estaban actuando más como gente mundana y no como seguidores de Cristo. Entonces, en el capítulo 5, Pablo aborda un error gravísimo dentro de la iglesia y él comienza a escribir y dice lo siguiente: es ya del dominio público, fíjate, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Y de eso se sienten tan orgullosos? ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús
y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Continúa en el versículo 9. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado entre ustedes. En este estudio vamos a enfocarnos en lo que este pasaje especialmente dice los últimos 5 versículos. Esto que estamos viendo en pantalla. En donde Pablo ordena a la iglesia ser un pueblo diferente al mundo, hacer un cambio, ser una transformación, no vivir de acuerdo a como viven los paganos. El versículo 9, curiosamente Pablo ya les había escrito qué es lo que ellos habían de hacer. Dice, por carta ya les había dicho que no se relacionen con personas inmorales. Pablo no quiso decir que los corintios deberían separarse de no creyentes que se comportaran de esta manera, sino solo de aquellos que profesaran ser cristianos o que se llamaran hermanos, pero que tienen sus vidas marcadas por un comportamiento gravemente inmoral. Pablo señala algo sumamente poderoso. Pablo les reitera lo que ya antes les había dicho por carta. Pero ahora en el versículo 12, él explica que los corintios debían juzgar a aquellos que están dentro de la iglesia. Dice, a los de allá afuera, Dios se va a encargar de ellos, pero a quienes están en la iglesia, somos responsables de ellos. Ahora, esto no significa que deberíamos ser vengativos o legalistas, o pensar que nuestro juicio va a ser la última palabra acerca de esa persona. Pero sí significa que deberíamos hacer que los miembros de la iglesia fueran responsables de vivir vidas cristianas. Hoy, cada uno de nosotros somos responsables de poder rendirnos cuentas unos a otros, tal y como lo especifica en el versículo 13. Esto significa que los cristianos deberían excluir de la membresía de la iglesia a cualquier persona que profesara la fe en Cristo, pero que viviera de una manera radicalmente inmoral. Pablo da instrucciones tan fuertes a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque él esperaba que solo los cristianos vivieran como cristianos. Está también claro que Pablo estaba preocupado por el testimonio colectivo de la iglesia ante el mundo. ¿Cómo iba a ser posible que la iglesia permitiera esa clase de pecados? Eso definitivamente estaba transmitiendo algo negativo al mundo. Esa persona que lleva el nombre de hermano,
es la que debe ser excluida de la iglesia y persiste en grave inmoralidad. Entonces Pablo exhorta a la iglesia a separarse de esas personas, porque si no da la impresión de que ese estilo de vida va de acuerdo con el estilo de vida de un discípulo de Jesús. Si como cristianos vivimos como no creyentes, nuestras acciones mienten acerca de quién es Jesús y de lo que Él ha venido a hacer al mundo. Es una forma muy grave de desacreditar el nombre de Cristo en el mundo, y por eso Dios nos llama a ser una luz, a ser la sal, a ser ejemplos. No solamente se trata aquí de predicar y de conocer la Biblia entera, sino más bien llevarla a cabo en nuestras vidas. Es evidente cuando una persona escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es evidente cuando una persona comienza a construir su vida sobre la roca que es Cristo. Esa persona se convierte en un discípulo de Jesús, en un ejemplo viviente, en una herramienta la cual Dios quiere utilizar para seguir llevando esa luz a las naciones. Quiero que regresemos un momento al versículo 1 y 2 para que veamos algo muy importante. Dice: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Y de eso se sienten orgullosos? ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? En primer lugar, qué vergüenza que alguien que decía ser cristiano haya caído en un pecado tan grave de inmoralidad, tan grave que ese pecado ni siquiera los paganos lo toleran. ¿A quién hace Pablo responsable de mantener la pureza de la iglesia? Obviamente a la iglesia. Pablo considera a toda la iglesia de los Corintios como responsable de la pureza de la iglesia. En un sentido, cada miembro de la iglesia está fallando cuando la iglesia tolera y por tanto aprueba la inmoralidad. El hecho de que Pablo considere a toda la iglesia responsable significa que tú y yo somos responsables de mantener la sana enseñanza, de seguir siendo una luz a través de lo que predicamos, pero también a través de cómo vivimos cada uno de nosotros. Debemos de buscar la santidad. Debemos de relacionarnos espiritualmente unos a otros, de tal forma que podamos animarnos a vivir en santidad y reprender el pecado en nuestras vidas. Vemos que los corintios no solo toleraron la inmoralidad de este hombre, sino que se jactaban, se sentían orgullosos de su tolerancia. Por eso precisamente es que Pablo reprende a la iglesia entera por aprobar este tipo de comportamientos. Quiero que te preguntes algo. ¿Qué mensaje envía al mundo una iglesia que aprueba un comportamiento radicalmente inmoral? ¿Cuál es el mensaje que arroja una iglesia que aprueba este tipo de comportamientos? Cuando una iglesia tolera la inmoralidad grave, envía mensajes mentirosos al mundo. Le está diciendo al mundo que esta forma de vivir va de acuerdo con ser un cristiano. Le está diciendo al mundo que aquellos que viven de esta manera también pueden ser salvos a través del nombre de Jesús. Le está diciendo al mundo que el evangelio no es realmente poderoso para transformar a los pecadores. Una iglesia que aprueba ese tipo de comportamientos le está diciendo al mundo que Dios no está verdaderamente interesado en que vivamos vidas santas. Tristemente, arrojamos un mensaje negativo al mundo acerca de Dios.
Pero eso no es Dios. Dios es todo lo contrario. Dios es luz, dice la Escritura. En Él no hay ninguna oscuridad. Dios es santo, 3 veces santo. Y el llamado que nos hace a cada uno de nosotros es hacer luz en medio de esta oscuridad. Hacer una iglesia distinta, hacer una iglesia diferente. Una iglesia comprometida con llevar salvación a las naciones a través del evangelio que predica, pero también a través del evangelio que vive. Eso es lo que Dios espera para la iglesia. El versículo 6 dice que un poco de levadura fermenta toda la masa, y sí, si la iglesia tolera este tipo de comportamientos inmorales, permite que el pueblo se contamine y que pierda su rumbo y que pierda la dirección, el camino el cual Dios les ha dado hacia la salvación. Muchos pueden llegar a pensar incluso, si él vive de esa manera, yo también puedo vivir de esa manera. Si ese hermano hizo eso, yo también puedo hacerlo. Y eso es un grave peligro. Estamos en un grave peligro. Dejamos de ser luz para otras personas que en su corazón están deseosas de conocer a Dios verdaderamente, y en lugar de que la iglesia sea un puente para que esas personas puedan llegar a conocer a Dios, la iglesia se convierte en un océano inmenso, muy difícil de cruzar. Nos convertimos en un obstáculo para que el mundo pueda conocer a Dios verdaderamente. Y ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de los discípulos de Jesús es poder ser esas herramientas para que otras personas alaben a Dios, conozcan a Dios, honren a Dios con su estilo de vida. Eso es lo que Dios espera para nosotros como cristianos. Por otro lado, ¿qué mensaje envía al mundo una iglesia que en conjunto se caracteriza por el amor, por la unidad, por el perdón, por la santidad? ¿Cuál es ese mensaje que estamos arrojando al mundo cuando nosotros estamos siendo una luz? Estamos diciendo al mundo que Cristo es poderoso para transformar una vida de pecado, una vida vacía, una vida quebrada, una vida tan dañada por el pecado. Le estamos diciendo al mundo que Dios es santo, que Dios exige de sus hijos santidad y que Dios le da a su pueblo el poder, la capacidad de poder vivir vidas santas a través de su Espíritu. Le estamos diciendo al mundo que hay una diferencia radical, totalmente distante de aquellos que pertenecen a Cristo y aquellos que no. En realidad hay una gran diferencia, y esa diferencia tiene que notarse, y se nota a través del amor, se nota a través de la unidad, se nota a través de las relaciones, del perdón, de la compasión que podemos tener hacia los demás, de la misericordia, de nuestro corazón puro, de nuestra santidad. Por eso la sal es blanca, porque simboliza lo puro que hay en nuestro corazón y que queremos estar bien con Dios y bien con los demás. Ahora, no estamos hablando de perfección. Dios no espera la perfección. Lo que Dios espera es el arrepentimiento, el poder ser mansos, el poder ser humildes, el poder tener esa sed y esa hambre de justicia, de que cuando somos pecadores, de que reconocemos nuestra condición espiritual manchada, pero tenemos esa sed y esa hambre de estar puros y justos delante de Dios.
Entonces la exhortación de Pablo de no relacionarse con ninguno que profese ser creyente, pero que practique todos esos comportamientos inmorales, no significa que una iglesia debería de estar constituida solamente por personas perfectas. Pablo no está hablando acerca de eso, es justo lo contrario. Recuerda que Jesús dice que debemos ser espiritualmente pobres, que debemos llorar y ser humildes. Todo esto implica que hay pecado en nuestras vidas y nos recuerda que somos salvos por la obra de Cristo y no por las nuestras. Entonces la enseñanza de Pablo en este pasaje no es que la iglesia debería excluir a las personas imperfectas, porque en ese caso la iglesia se quedaría sola. Más bien habla de aquellas personas cuyo pecado es tan grave y hay una falta de arrepentimiento. Y ese pecado mismo desacredita su afirmación de ser un cristiano. Hoy hay tantas personas, hay tantas religiones que incluso dicen ser cristianas, pero que si volteas a ver a la iglesia, es decir, a las personas, en verdad es triste, es triste. Amigo que hoy nos acompañas, queremos invitarte de una manera tan sincera a un lugar no perfecto, porque no somos perfectos. Más bien, queremos invitarte a ese lugar en el cual las personas están llamadas a vivir en arrepentimiento, a vivir en transformación, a vivir en cambio, a vivir en una lucha constante en contra de nuestros pecados. El objetivo de la iglesia es ser distinta a los demás, ser distinta al mundo, vivir de acuerdo a la justicia a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. El pueblo santo de Dios debe de brillar con el carácter santo y justo de Dios. De esa manera es como damos testimonio del evangelio que predicamos, no solamente de palabras, sino con hechos también. Gracias a todos los que hoy nos acompañan. De verdad, este es un gran llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Comencemos a edificar nuestras vidas sobre su palabra. Comencemos a vivir nuestras vidas de acuerdo a su palabra. Vivamos en completa transformación. Vivamos conscientes de que somos pecadores, de que no somos perfectos, pero que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos tener un hambre y una sed de justicia, que necesitamos ser una luz y una sal para darle sabor a esta vida sin sentido, para darle color a través de nuestra luz a esta humanidad que está completamente arraigada en su oscuridad, que poco a poco sigue pudriéndose en corrupción, en maldad, en inseguridad y en tantos y tantos problemas. Creo que esta es una gran oportunidad en medio de toda esta crisis, que tú y yo podamos trabajar en ese corazón. Hoy que estamos distantes, podemos ser una luz en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Creo que esta es una gran oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros de poder ser luz y hacer una diferencia en nuestro vecindario, hacer una diferencia en nuestra sociedad. Esa es la nueva humanidad que Dios está buscando en Cristo. Eso es lo que Dios está buscando en la vida de cada una de las personas. Amigo que hoy nos acompañas, esto es lo que hoy quería compartirte. Hermanos, gracias por seguir esta conexión. Familia, les mando un fuerte abrazo. Sin duda es una gran oportunidad que Dios nos da a todos y cada uno de nosotros. Vamos a tomar el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que ha traído luz y salvación a nuestras vidas. Acompáñame, vamos a hacer una oración.
Señor y Dios del cielo, gracias por este tiempo tan especial que nos das, de poder, Señor, reflexionar y pensar, Señor, qué tan importante es, Dios, que podamos ser transformados, Dios. No solamente sentarnos y escuchar tu palabra, que en verdad nos emociona, nos hace sentir alegres, que viene, Señor, a traer luz a nuestra vida, Dios. Sino más bien, Señor, a ponerla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras obras, y que podamos, Señor, mostrar al mundo entero quién eres tú. Dios, gracias por la gran dicha de poder estar a tu lado. Sabemos, Dios, que estás allí para escuchar nuestra oración, y te pedimos, Dios, que perdones nuestras vidas, que perdones nuestros pecados, que nos ayude, Señor, a tener una actitud de arrepentimiento. En primero, de reconocer nuestros errores, porque muchas veces el orgullo nos ciega y no nos permite ver, Señor, que estamos en una condición espiritual muy lejos de ti. Señor, tu palabra nos muestra que cuando vivimos en pecado morimos espiritualmente. Pero, Señor, tú has dado a tu Hijo para que nosotros podamos reconciliarnos contigo. Él ha venido y ha dado su sangre, ha dado su vida, para que por medio de ella podamos ser purificados y podamos tener comunión contigo. Señor, ayúdanos a vivir en esa constante actitud de seguir siendo salvos, de seguir honrándote, de darte la gloria que merece, también para que otras personas puedan alabarte y conocerte. Permite que la iglesia sea un puente, sea la herramienta viva, Dios, que tú estás utilizando para que otras personas puedan conocerte verdaderamente. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia a nuestras vidas. En Jesús te agradecemos y oramos todo. Amén. Mientras tomamos el pan y el jugo de uva, vamos a escuchar una canción para que podamos reflexionar.
Amén. Vamos a continuar la reunión. Vamos a pasar ahora al mensaje de la ofrenda. Vamos a leer en Mateo 5, versículos 23 al 24. Dice la traducción en lenguaje actual: por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona, y después de eso, regresa a presentar tu ofrenda a Dios. La Escritura nos habla de cuánto nosotros necesitamos trabajar en el amor cristiano, de cuánto nosotros necesitamos trabajar en la paz unos a otros con nuestros hermanos, y que si en alguna ocasión se produce alguna ruptura, algún enojo, necesitamos esforzarnos por procurar la reconciliación. Porque mientras esto no se haga, estamos completamente indispuestos para tener una comunión con Dios a través de la ofrenda. Siempre que nos dispongamos a dar nuestras ofrendas, debemos de tener un tiempo para reflexionar seriamente y examinar nuestros corazones, pues nuestras ofrendas se vuelven inaceptables a Dios si nosotros las efectuamos cuando estamos enojados, cuando estamos en conflicto con los demás. El amor es mucho mejor que todas nuestras ofrendas y sacrificios juntos. Tanto así que Dios se contenta con esperar para la ofrenda. Dice, déjala ahí, ve, ponte en paz con tus hermanos y después regresa. Entonces, Dios es tan sabio que nos muestra cómo debe estar nuestro corazón antes de ofrendar. Ahora, no se trata de poner por excusa una situación para no ofrendar. Decir, es que, ¿sabes qué? Estoy tan mal con las personas y no puedo dar mi ofrenda porque Dios no la va a ver con agrado. Jesús nos hace una recomendación muy importante. Dice, ve de inmediato a reconciliarte con esas personas. O sea, no tardes en ir. Ten esa actitud de ser urgente y de poder tratar las necesidades de inmediato, para que así puedas presentar tus ofrendas a Dios. Oremos por la ofrenda. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque también nos permites honrarte a través de nuestras ofrendas. Te pedimos, Señor, por un corazón verdaderamente puro para poder hacerlo. Ayúdanos, Señor, a poder tomar ese tiempo que necesitamos para poder reflexionar en nuestras relaciones con los demás. Oramos, Dios, para que tú bendigas nuestras ofrendas y que sean de olor agradable ante ti, que podamos llegar ante ti como con un corazón completamente puro y santo para entregarte lo que tú mereces, Dios, porque tú eres santo, tú eres poderoso y nos muestras que nuestra actitud debe ser de la misma manera. Bendice nuestras ofrendas, llévalas, Señor, siempre al mejor término. Utilízalas de manera poderosa para que tu mensaje siga llevando luz a las naciones. Oramos y agradecemos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues esta es nuestro servicio. Llegamos a los anuncios. El primero de ellos es la manera en la cual nosotros podemos ofrendar. Podemos hacerlo a través de transferencia electrónica. Esto a raíz de que nos estamos reuniendo de manera virtual, que no estamos viéndonos físicamente. Así que tú puedes hacer una transferencia electrónica si es que cuentas con los medios para poder hacerlo. Aquí aparece en pantalla el número de cuenta de banco y la clave interbancaria. O de lo contrario, puedes hacer un depósito en la ventanilla del banco o en el Oxxo puede ser a través del número de cuenta o a través del número de tarjeta. Así que te dejo los datos en pantalla para que así puedas hacerlo. Y por último, vamos a continuar con nuestro taller. Estamos ya casi a punto de terminar. Prácticamente este taller ya termina, pero quiero animarte a que podamos ver cada una de las clases. Y tal vez te perdiste alguna, entra a nuestro canal oficial de YouTube, Iglesia de Cristo en Tampico, para que puedas ir al corriente
Sin duda Dios nos ha ayudado mucho a través de este tiempo y sobre todo que nos ha dado mucha luz a través de su evangelio. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por perseverar y por seguir acompañándonos en estas transmisiones. Nuestra próxima reunión es el miércoles a las 7:30 de la noche. Vamos a continuar. Y amigo que hoy nos acompaña, si te gustaría que pudiéramos estudiar la Biblia, te gustaría conocer más la iglesia, en los comentarios está la manera en la cual tú puedes comunicarte a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de nuestra página oficial de Facebook. Puedes dejarnos un inbox, puedes visitar nuestro canal oficial Iglesia de Cristo en Tampico en YouTube. Puedes visitar también nuestra página web, en la cual está mucho material que puede ser de mucha ayuda para ti. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias a todos los que hoy nos acompañan. Estoy muy agradecido con Dios por darnos la oportunidad de poder estar reunidos en este tiempo. Felicidades a todas las madres en su día nuevamente. Gracias a todos. Nuevamente les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo con mucho cariño y mucho amor a cada uno de ustedes. Que a Dios sea la gloria. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.